Hola a todos los que siguen conectados con nosotros en el foro Banca, Inversiones y FinTech de Forbes Colombia. Esta conversación tratará acerca de la inclusión financiera y para ello los estaré acompañando junto a Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF, y Freddy Castro, quien es presidente ejecutivo de FECOLFIN, Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro, Crédito y Financieras. Muchas gracias a ambos. Mil gracias, Gracias. Jocelyn. Gracias, Jocelyn, por la invitación. Sin duda, este es uno de los puntos cruciales de esta conversación que estamos haciendo alrededor del dinero, porque es ese punto que nos toca en el día a día, en el bolsillo. Sin duda, cambios como lo ha venido haciendo Breve dentro del sistema financiero han acercado cada vez más a las personas a ese universo de productos que existen dentro del sistema, pero ustedes que son los expertos podrán darnos más luces de lo que ha venido pasando en estos últimos años. Cuéntanos, Luz Magdalena, desde el análisis que hacen desde ANIF, ¿cómo han visto esa evolución de la inclusión financiera en el último cuatrenio? Gracias, Jocelyn. Muchas gracias a Forbes por la invitación y, por supuesto, encantada de poder participar en este panel contigo, Freddy, nuevamente. Evidentemente, Colombia ha avanzado de manera significativa en los últimos años en materia de inclusión financiera, y especialmente cuando hablamos de acceso a productos y servicios financieros. Hemos visto, por ejemplo, que las personas tienen más acceso a cuentas de ahorros o cuentas bancarias, la penetración de pagos digitales ha sido importante y de manera significativa para el desarrollo de los negocios, para que las personas y las familias puedan acceder a productos y servicios. El acceso al crédito, pues si bien sigue siendo pues uno de cada tres colombianos y más o menos uno de cada tres empresas en Colombia, MIPYMES, acceden a crédito, pues hemos visto unos avances importantes en materia de acceso a financiamiento. Pero lo que nosotros hemos venido diciendo recientemente en ANIF y hemos estado descubriendo con información como nuestra encuesta MIPYME, es que acceso no implica salud financiera. Y lo que hemos estado tratando de mencionar en nuestros distintos espacios es que está muy bien que las familias y las personas y las empresas tengan cuentas de ahorro y abran cuentas de ahorro, que accedan a seguros es importante para responder a choques inesperados, que haya un fortalecimiento en los pagos digitales. Esto es bien importante, pero eso no se está traduciendo en mejores capacidades para que las personas y para que las empresas administren mejor sus cuentas, entiendan mejor sus cuentas, planifiquen para el futuro, anticipen y entiendan qué puede venir para adelante, y eso implica que sigue siendo una barrera, a pesar de que hay mayor acceso a productos, el uso de los productos o el tipo de productos financieros no son suficientes para que las empresas y las personas sean más saludables financieramente. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos venido hablando es que si bien la inclusión financiera ha sido exitosa por lo que estabas diciendo ahora de Breve, por mayor digitalización, por mayor tecnología, eso ha sido digamos, un resultado muy importante a nivel de país. Lo que vemos es que hace falta que ese acceso se traduzca en mejores comportamientos, ¿no? Y por eso consideramos que la inclusión financiera debería dejar de ser un tema de política del sector financiero y debería empezar a convertirse más en una política de crecimiento y desarrollo económico, tanto para las empresas como para las personas, como lo decía, que se traduzca un poquito más este uso de productos en algo más que les permita gestionar mejor sus cuentas, entender mejor sus cuentas, planear en largo plazo, invertir y crecer. Eso es un poco lo que nosotros estamos viendo, que muy bien, maravilloso, creo que estamos, si pudiéramos calificar, no sé, Freddy, ¿tú qué opinas? De 1 a 10 en términos de acceso a productos, creo que estamos Estamos como en 9.5. como en eso iba a decir, yo iba a ser un poquito más modesta, tal vez 8,5, pero tienes toda la razón, estamos como en 9,5 sobre 10, pero el problema ya no es solamente, tenemos que dejar de pensar únicamente en acceso y empezar a pensar en qué se está haciendo, cuáles son esos productos y eso qué implica para que las personas y las empresas crezcan. ¿Sí? Muy bien. Freddy, ¿cómo ves tú este panorama? No, coincidimos plenamente con los Magdalena y mil gracias, Jocelyn, y el equipo de Forbes por esta invitación a compartir este espacio con ustedes. Coincidimos plenamente con el diagnóstico de los Magdalena. Yo le agregaría algo, y es que tal vez nos ha faltado unir las patas de lo que son, pues, inclusión financiera en sentido amplio. Magdalena hablaba de salud financiera, hablaba de acceso a productos de depósito, productos de créditos y todo eso de inclusión financiera, incluyendo mediciones de bienestar, con las patas de lo que son los asuntos de desarrollo empresarial y la pata de los asuntos de educación financiera o
capacidades financieras de las personas. Luz Magdalena señalaba, nos falta, mire, yo califiqué 9.5, yo iba a poner 8, pero eso prueba que al final tenemos un vaso que uno lo puede ver simultáneamente medio lleno, medio vacío, medio lleno en unas cosas y medio vacío en otras. Nos falta de verdad que las personas tomen mejores decisiones, y tomar mejores decisiones pasa por asuntos sencillos. Por ejemplo, le pregunto a una persona, si yo le presto 100 pesos hoy y en un mes le cobro 120 pesos, pues, ¿qué tasa de interés mensual nominal le cobre? Y 8 de cada 10 personas no saben responder esa pregunta. Y no vamos a hacer aquí un examen, pues, para saber si respondemos bien o mal, pero esa sería una tasa de interés nominal mensual del 20%. Las personas no tienen esos conceptos de cuánto es una tasa de interés simple. Y cuando uno además no tiene el concepto de tasa de interés simple y no lleva las cuentas ni de su propia vida ni la de su propio negocio, difícilmente va a tomar decisiones que le permitan salir adelante como persona, y más aún, más difícil aún, difícilmente va a lograr tomar decisiones que le permitan salir adelante, como lo decía Luz Magdalena, como empresa de cualquier tamaño. Las empresas además enfrentan un reto, y es que no separan las cuentas de la casa, de las personales, de las cuentas del negocio. Y eso, pues, en últimas, termina generando una talanquera al desarrollo. Y por eso digo, patas de inclusión financiera, patas de desarrollo empresarial, y ojalá la pata de educación financiera o alfabetización o capacidades financieras, como sea que le llamemos a esa tercera arista. Ustedes concuerdan en un punto, y es precisamente que más acceso no significa más uso en estricto sentido, y parte del reto está en cubrir también esa educación financiera. De hecho, veía en el informe de ANIF que hay una estrecha relación entre quienes no hacen un presupuesto y quienes tienen más temores justamente al tener estos productos del sistema financiero. Pero ¿qué hacer entonces en ese frente? ¿Cómo solventar ese desafío? ¿Qué acciones consideran ustedes se pueden adelantar en ese sentido, Freddy? En uso, lo que pasa es que uso es efectivamente usarlos plenamente los servicios del sistema financiero, y lo que pasa en la vida real es que a los que son asalariados, en muchos casos les consignan, les pagan la nómina, y lo que hacen es ir al cajero automático o al banco o al corresponsal bancario o a la cooperativa o a la entidad donde manejen su cuenta de nómina, y retira la plata y no hace uso, pues, pleno de los servicios financieros. Entonces no construye algo que es muy importante para poder acceder más fácilmente al crédito, ¿sí? Y es el historial transaccional. Al no construir historial transaccional, pues claramente una entidad financiera, la que sea, no le presta. Entonces, uno primero tiene que ver con, pues, promover ese conocimiento de esos otros servicios que pueden tener con el sistema financiero de manera amplia. Uno segundo, muchas veces las personas están pensando en gastarse toda la plata del mes, tienen un sueldo de X cantidad de recursos y están pensando en gastarse siempre todo lo que ganan al mes, y no están pensando en ahorrar con CDT, CDATs, inversiones en bolsa, lo que sea. Y entonces cuando enfrentan un imprevisto económico, se quedan sin empleo, pasa algo con un familiar, un amigo o con ellos mismos, no pueden responder a esa exigencia, y al no tener para responder a esa exigencia terminan endeudándose con quien no deben, porque no han construido estudios financieros, se endeudan con quien no debe y entran en una trampa de pobreza de la que es difícil salir. Y una tercera, pues no me extiendo mucho, pero una tercera yo creo que debemos promover, tener más conversaciones sobre dinero en el día a día. Tener más conversaciones. Yo sé que es difícil hacer la pregunta en Colombia de cuánto ganas, de cuánto gana el otro. Bueno, no tengamos la pregunta de cuánto gana el otro, pero hagamos la pregunta de qué porcentaje de lo que ganas estás ahorrando, cómo lo estás ahorrando. Le pasa a muchas personas que en su primer trabajo ya tienen la ansiedad de lo que quieren comprar, de los zapatos, de los viajes, del carro, todo eso. Ojalá el apartamento no pasa necesariamente. Y lo que hacen muchas veces con el primer sueldo es buscar la manera de obtener una tarjeta de crédito, y se no han recibido el primer sueldo, ya se endeudaron con intereses por los próximos 12, 24, 36 meses, y se les olvida a las personas que ojalá que el primer paso para construir una adecuada salud financiera
es ahorrar para poder comprar esos bienes y servicios que necesitarán para tener un bienestar de manera integral. Yo diría que sí, que esas tres, y sería muy importante, y haría énfasis en tengamos más conversaciones de manera general sobre dinero. Luz Magdalena, ¿tú Yo, qué yo me quisiera dirías? agregar algo también, también estoy de acuerdo con Freddy Vamos a en conversar en los sobre dinero. puntos, sí, Sin tapujos. sí, sí, pero yo agregaría algo y es que muchas veces cuando hablamos de uso, hablamos de si las personas están utilizando evidentemente los servicios financieros existentes y yo creo que también la otra pregunta que tendríamos que agregar a esta discusión es si los productos financieros que existen en el mercado entienden y reconocen las realidades financieras de los colombianos, tanto de los hogares y personas como de las empresas. En un estudio que justamente estábamos hablando antes con Freddy de diarios financieros, en donde invitamos a las empresas micro y pequeñas a que registren sus flujos de caja, vemos que los flujos de caja de las micro y pequeñas empresas en el país son altamente volátiles. Se enfrentan a una altísima estacionalidad. Hay semanas, incluso meses, en donde no tienen ingresos o los ingresos son muy bajos, pero los gastos hay que seguirlos pagando, ¿no? En donde la liquidez es bajita, en donde tienen flujo. En últimas, el negocio funciona. Si uno lo mira en un periodo más largo de tiempo, el negocio funciona. La empresa tiene, digamos, tiene la capacidad de acumular utilidades y rentabilidad en un año, por ejemplo, o en varios meses. Pero si uno lo mira de manera granular, mes a mes o semana a semana, se da cuenta que se enfrentan a una cantidad de complejidades. Y el problema es que los productos financieros, y estoy hablando en particular de crédito, no necesariamente reconocen esa realidad. Los negocios están tomando decisiones del día a día, tú lo estabas mencionando ahorita, cómo poder entonces no solamente pensar en qué productos financieros pueden ser útiles para los negocios, sino cuáles son aquellos, o más bien pensemos en diseño de productos que entiendan la realidad de los negocios y que ofrezcan para que se usen más, es decir, para que se usen más y para que se usen mejor, de tal manera que puedan los hogares, dado que son informales, dado que tienen, digamos, unos ingresos inestables, porque los ingresos de los hogares, por lo menos del 55% de la población que es informal en el país, es inestable. En las MIPYMES, pues es una cifra incluso mayor. Entonces, es de qué manera podemos nosotros empezar a pensar que el uso de productos y servicios financieros es decir, la discusión está también del otro lado, de qué manera los productos diseñados que tenemos en este momento responden y reconocen esa dinámica financiera y esas realidades financieras de las personas y los micro y pequeños empresarios. En últimas, uno podría pensar que los clientes o las personas o las MIPYMES no son demasiado riesgosas, sino que lo que tenemos es que son productos financieros que son demasiado rígidos. Y eso genera, digamos, genera esa brecha o explica parcialmente esa brecha que hay o esa diferencia que hay en el uso de productos financieros, de nuevo, personas y empresas, como en la oferta de productos. Y quiero decir que el ecosistema fintech, el ecosistema financiero en Colombia ha evolucionado usando tecnología, digitalización, es decir, es dinámico, pero a pesar de eso se necesita más información y eso es una oportunidad para nosotros, por supuesto, Anif, para ustedes también, de encontrar las herramientas y cuáles son las oportunidades que tenemos en materia de tecnología, de información, etcétera, para mejorar, para cerrar esa brecha que hay entre la oferta y la demanda de productos, para que el uso, como lo decías ahora, sea más pertinente y digamos que se reduzca esa brecha en uso. ¿Sí? Me parece muy interesante, Luz Magdalena, lo que mencionas, porque muchas veces cuando hablamos de finanzas personales o incluso de educación financiera, pareciera la responsabilidad estar únicamente del lado del consumidor, Sí. pero también hay una serie de ejercicios que se pueden adelantar desde esa misma mirada hacia el interior del sistema financiero de cómo también dar más herramientas. ¿Qué creen ustedes también que puede cambiar un poco ahí el escenario para que desde esa mirada de nosotros como sistema financiero también acompañemos esos procesos de los usuarios? Dale tú primero. Bueno, en términos de comportamiento, digamos, de finanzas personales y de comportamiento financiero, tú lo decías ahorita, em, hay diferentes resultados. Por un lado, el conocimiento, incluso de que este año nosotros en ANIF sacamos la encuesta MIPYME y la encuesta MIPYME en ANIF sacamos una nueva medición de capacidades financieras de las MIPYMES.
y lo que vemos utilizamos una metodología de la OCDE para medir las capacidades financieras. Y lo que encontramos es que en un puntaje de 1 a 100, el promedio en las MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas, es 65, 65.3 me parece, 65. Y uno diría, bueno, ese es un puntaje que no es tan bajito, pero claramente tampoco es tan alto, ¿no? No, estamos muy por debajo de países de la OCDE y países incluso con, digamos, niveles de desarrollo similar. Pero ese índice tiene en cuenta 3 conceptos. Uno, conocimientos. Y en conocimientos no es donde estamos más rezagados. Por lo menos en las MIPYMES, en conocimientos más o menos el puntaje está entre 77 y 80, lo cual no está tan mal. En crédito, Conocimiento de tasas, por de ejemplo, tasa, de manera general. conocimientos generales y educación financiera, digamos, tradicional de cuáles son los conceptos, ¿no? Ok. Pero donde estamos rezagados es en comportamientos y actitudes. Y ahí es una discusión que me parece muy relevante y es el tema de educación financiera. ¿Qué es educación financiera o cómo deberíamos medir y qué deberíamos nosotros estar pensando en educación financiera? Porque si bien estoy de acuerdo contigo, no mucha gente sabe qué es una tasa de interés compuesto, calcular una tasa de interés compuesto, pero no solamente es no saber el concepto, sino aplicarlo, porque incluso muchas veces cuando la gente lo sabe, no lo aplica, ¿no? Y ahí es donde está el tema de finanzas personales en cuanto a que yo tenga la capacidad como persona o como empresario de planear para el futuro, ¿no? Y ahí estamos rajados, estamos por más o menos entre el 44 y el 55-60% dentro de ese indicador en las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, no tenemos la capacidad para pensar en el largo plazo. Y si no tenemos la capacidad de pensar en el largo plazo, por lo que les contaba ahora, porque estamos administrando las cuentas, tú lo decías ahorita, más o menos la mitad de los negocios de las empresas acá no separan las cuentas del negocio y del hogar. Estamos administrando los negocios al ojo. Muchos, incluso en la encuesta MIPYME también nos decían, más o menos el 75%, nos decía que lo importante que era hacer un presupuesto. Pero cuando les preguntábamos cómo tomaban la decisión, decían, no, por intuición, al ojo. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es que logremos nosotros definir acciones concretas y ponerlas en práctica. Eso es algo que nos hace falta a nivel de, digamos, de los individuos y también de las empresas. Y tú lo decías ahorita, esa es la parte de gestión empresarial que necesitamos empezar a entender. Y yo creo que hoy la oportunidad con datos abiertos para construir mejor información, inteligencia artificial, tecnología, etcétera, podemos empezar a mejorar la información que existe y retroalimentar a los negocios, a las empresas, para que usen esta información, para que entiendan sus propias cuentas. Nosotros en este proyecto Mi Diario Financiero veíamos que incluso algunos negocios nos decían, o empresarios nos decían, no, yo tengo contadora, no, claro, las cuentas yo las llevo. Bueno, ¿y usted toma decisiones basadas en su contador? No, ya está el contador y aquí estoy yo. Entonces, ese es el problema que tenemos y eso pasa también con las personas. Tú lo decías también, Freddy. Una cosa es que yo llevo mi presupuesto, ahora estoy revisando mi presupuesto, estoy tomando acciones concretas para cumplir con ese propósito que tengo de aquí en el mediano y largo plazo, y la respuesta es no. Entonces, esas son las acciones que tenemos que empezar a definir tanto para las personas como para las MIPYMES, y es cómo podemos empezar a mejorar la forma como entendemos nuestras finanzas personales y empresariales, y al entenderlas podemos planear, podemos definir acciones concretas para lograr propósitos en el mediano y largo plazo. ¿Y eso qué significa para los negocios? Crecer, invertir y crecer. Para las familias, ¿qué significa? Pues ahorrar o, digamos, proyectarnos hacia tener, digamos, mayor bienestar financiero para nosotros y nuestras familias. Entonces, ahí tenemos una deuda importante, y ahí, pues, desde ANIF también estamos trabajando justamente para acompañar a las micro y pequeñas empresas con este sistema de información, entendiendo las cuentas y conectando, nuevamente, siendo como ese puente entre lo que los empresarios necesitan y lo que el sector financiero está viendo desde el otro lado. Oye, yo voy a resaltar dentro de las oportunidades 2 asuntos que están y que se vienen. Que están breves y nos cambió la vida a todos. Y digo están porque pues, seguramente las personas que están viendo en este momento esta discusión ya han hecho una transacción por breve, o incluso mientras la están viendo están pagando alguno de los servicios por breve, o están pidiendo un domicilio. Ya eso está pasando y ya tenemos varias llaves. Eso hace 5 años era impensable.
Es más, en 2018, 2019 se lanzó algo que se llamó Transfilla, que fue un gran paso, reconocimiento especial siempre a ACH Colombia, quienes hicieron ese primer golpe hacia la interoperabilidad de pagos inmediatos en Colombia, pero Transfilla pocas personas lo utilizaban, no lo utilizábamos. Y digo que están y que se vienen, y es que los siguientes pasos de breve son aún mejores de lo que ya tenemos. No digo pues que me sepa el paso a paso de lo que vaya a pasar en el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Es que en otros países del mundo donde se han implementado sistemas de pagos inmediatos, ya están en proceso en donde los pagos inmediatos se hacen, ya funcionan de manera transnacional, o sea, uno puede hacer transferencias entre un país y otro. Ya funcionan no como de persona a negocio o de negocio a negocio. Y tenemos un caso de uso de persona a persona. Cuando esto permee los negocios, Sí. vamos a tener una gran revolución que va a ser un pegamento para algunos de los problemas o de las oportunidades que resaltaba anteriormente Luz Magdalena. Y el segundo paso, entonces le digo primero breve y lo que se viene. Y el segundo, Luz Magdalena también lo comentaba, cuando uno habla de Open Finance o de finanzas abiertas de pronto el titular suena muy alejado para la mayoría de las personas que están viendo esto, pero con finanzas abiertas, ¿qué va a poder pasar? Algo que se llama el onboarding, y es que yo voy a abrir un producto en cualquier entidad financiera, en una cooperativa, un banco, una fintech, lo que sea. Yo voy a poder decirle a esa entidad financiera, oiga, mire, yo ya llené el formulario de esta otra entidad financiera, no me friegue la vida, lo autorizo para que busque los datos de allá y no me toca llenar el formulario, el maldito formulario, digo así, perdónenme la palabra, porque los que hemos llenado formularios de bancos y de aseguradoras y eso sabemos que son unos formularios aburridísimos. Entonces, Difíciles. el onboarding va a ser muy fácil, pero ese es un caso de uso muy sencillo. Hay otros casos de usos que están pasando en otros lugares del mundo. Casos de uso que permiten que, por ejemplo, una entidad financiera compare las tasas de interés que existen en productos crediticios entre distintas entidades financieras y le diga, Luz Magdalena, yo te puedo ofrecer esa tarjeta de crédito que estás pagando el 30, yo no sé si Luz Magdalena está pagando el 30, si sí bien, si no también bien, pero esa estás pagando al 30, puedes pagar al 28 en esta otra entidad. O ese CDT que tienes al 9, en esta otra te lo pagamos al 12. Eso claramente va a generar más competencia en el sistema financiero, sin duda, y eso va a generar dolores de cabeza. A nosotros incluso nos genera dolores de cabeza como cooperativas y a los bancos también, pero al final va a generar mayor bienestar financiero entre las personas. Y cierro porque les dije, finanzas abiertas es la cuota inicial para algo más grande que es datos abiertos. Y datos abiertos nos va a permitir una revolución de una manera que no nos alcanzamos a imaginar. Le voy a dar un caso de uso raro. No sé si ustedes usan Waze para moverse a veces. Las personas que están todos los días. Uno usa Waze a veces y entonces con Waze sabe cuánto tiempo tarda en llegar de un sitio a otro. Uno ahí le está entregando datos a Waze. Waze no me está pagando por esta publicidad que les estoy haciendo, creo que a Forbes tampoco, pero uno hace eso. Uno ya podría empezar a utilizar los datos de Waze para saber cuál es el nivel de riesgo de una persona a la hora de comprar un seguro de vehículo. Y por esa vía puede tener una prima de vehículo más barata. En mi caso, me da rabia, me da molestia pagar una prima alta cuando los desplazamientos que hago son generalmente de la casa a la oficina. Y a veces cuando vengo a estos maravillosos espacios de Forbes, pero no es más. No salgo tanto. No estoy diciendo que me inviten a salir. No salgo tanto. Entonces, dado que no salgo tanto, mi exposición al riesgo es menor, mi prima podría ser menor. Más otras cosas que si nos ponemos a hablar en detalle de eso, nos da para otro espacio dedicado a eso. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Freddy, es... Que también quieren que te bajen la prima. Pues claro, por supuesto. No, es volviendo a breve y a lo que ha significado esto para los negocios y a esa necesidad que desde hace mucho tiempo venimos hablando desde distintas organizaciones, y es la lucha contra el efectivo. Y a algunos les gustará mencionarlo de esa manera, o a otros como cómo fortalecer esos pagos digitales por temas de seguridad, por temas de facilidad, por temas de abrir negocios y dar oportunidad para que haya más negocios y más clientes. Y es justamente breve, yo creo que está haciendo transformar completamente. Si nosotros miramos de cada 100 pesos
que antes de breve se transaban con efectivo, esto podría ser, yo creo que en las MIPYMES para las empresas, por lo menos en las ciudades principales y en las zonas urbanas, todavía seguía siendo más o menos un 70% el efectivo. Hoy en día, lo que nos dice tanto la encuesta MIPYME como este sistema de información que les estoy contando de Diario Financiero, es que se está revirtiendo esa participación digamos, de pagos digitales gracias a Breve, porque es inmediato, como lo decías, porque es a muy bajo costo. Entonces, realmente esas son algunas de las oportunidades que nosotros estamos viendo también, como dice Freddy, para mejorar ese manejo del dinero y ese manejo y digamos, lograr escalar hacia otra discusión, y es que la inclusión financiera o que los servicios financieros verdaderamente ayuden a mejorar los negocios y faciliten los negocios para el país. Y ese va a ser el lubricante del intercambio. Jocelyn, tú estás muy joven, pero hace 40 años, cuando mis papás se conocieron, bueno, ellos se conocieron un poquito antes, un giro bancario podía tardar semana y media, 2 semanas. Imagínense hacer negocios cuando un giro bancario tarda semana y media, 2 semanas. Pues el mundo está Era cambiando. como cuando hablaban del telegrama. ¿Qué es un telegrama, mamá? Me preguntan mis hijos hace poco y yo, algo que tú no alcanzas a imaginarte. Y se comió uno las letras, sí. Bien, ¿Tú lo usaste? claro. Ay, yo no. Bueno, no No, vamos a yo meternos en esos temas. Sobre inclusión financiera, un punto también bastante clave, y lo mencionaban ustedes a lo largo de la conversación, es la flexibilidad. Y este punto se vuelve cada vez más crucial en el acceso al crédito. Le estamos haciendo frente en Colombia a ese sistema de gota a gota, se están creando las soluciones que permitan justamente quitarle esa participación del mercado a esos actores ilegales. ¿Cómo creen ustedes que está evolucionando esa relación? Pues mira, yo creo que sí hemos hecho pasos importantes que a veces no reconocemos. Por ejemplo, el haber capitalizado el Fondo Nacional de Garantías permitió que más entidades financieras de todo tipo tuviera un esquema que les permitiera asumir más riesgos para acercarse un poco más a atender a la base de la pirámide. Y en el caso de cooperativas, en 2021 solamente 17 tenían líneas de garantía con el Fondo Nacional de Garantías, y hoy hay como 107. Entonces, digamos, si hay cosas que pasan, tanto como garantías como banca de segundo piso, que están haciendo la tarea. Sin embargo, hay algo que uno se encuentra en la vida real, y es que el esquema de gota a gota, o los que trabajan en gota a gota, o hace rato no es una actividad de un solo negocio. Tienen 5 o 6 negocios paralelos, algunos de ellos ilegales, Sino todos. que permiten, claro, diversifican ingresos, diversifican costos, y por esa vía pues pueden operar en condiciones que el sistema financiero no logra llegar. Y esto invita a entonces, para responder la pregunta, si estamos haciendo cosas, nos falta un montón, pero esto invita a una reflexión final, y con eso cierro la respuesta, y vale la pena que nos preguntemos qué va a pasar a futuro con la tasa de usura. Que ya hay varios, no me voy a referir a los estudios para no aburrirlos, pero ya hay varios estudios que dicen que el nivel de la tasa de usura hace que el crédito no baje, no siga bajando más a las personas de la base de la pirámide. No sé. Completamente de acuerdo en el tema de usura, pero voy a ser un poquito más crítica con mi respuesta frente a si estamos ganando yo lo diría, lucha contra el gota a gota, y yo creo que no. Yo creo que nos hace falta mucho. Y yo creo que comparto plenamente lo que estás diciendo, en que se ha vuelto una dinámica mucho más compleja. Ya no es solamente un señor agiotista como en la época de hace 1000 años que le está prestando a los negocios con el telegrama, sí. Hoy en día se vuelve, ya es parte de una red mucho más compleja, y entonces descubrirla, atacarla o combatirla es mucho más difícil. Pero definitivamente el punto con el gota a gota, el tema no es solamente de la economía ilegal, sino que es un tema de mercado. O sea, si las personas y las empresas no encuentran opciones en el sistema financiero formal
que les respondan a sus necesidades de financiamiento, porque es que la mayoría de los negocios tienen necesidades de financiamiento y familias y hogares también tenemos necesidades de financiamiento y no podemos acceder al crédito formal, pues tenemos que buscar alternativas y desafortunadamente ahí está el gota a gota. Entonces yo creo que el tema con el gota a gota es ya no solamente dejar es un tema de seguridad también hoy en día, muy importante, pero tenemos que no solamente, es decir, tenemos que transitar o dejar de perseguirlo con policía, sino entender cuáles son los incentivos y empezar a ver cuáles son las oportunidades que desde este lado, en términos regulatorios y en términos de mercado, cuáles son esas oportunidades que tenemos y los incentivos que tenemos para poder atender esa demanda, porque la demanda está. Y yo les digo, nosotros hicimos en unos de los estudios que estabas mencionando, tal vez hicimos nosotros uno con Colombia FinTech hace un par de años y nosotros estimamos, porque el tema no es un tema solamente, no es un tema de costos en realidad. Nosotros estimamos la tasa efectiva anual en la cual las personas y las MIPYMES se endeudaban con el gota a gota. Y era de 382% para las personas. Efectivo anual y 666% efectivo anual para las MIPYMES. Entonces, tú lo mencionabas también en una de las respuestas al principio. Cuando uno es un empresario que sabe que la próxima semana va a recibir los ingresos de la venta de alguno de sus clientes, etcétera, pero tienes que pagar empleados, tienes que pagar los insumos, tienes que pagar el transporte, etcétera, pues y no tienes historial crediticio, ¿no? Porque todavía no está funcionando los datos abiertos, porque no has tenido una cuenta bancaria, por varias razones, y no tienes cómo demostrarle a un banco. Y además, incluso, si tienes cómo demostrarle al banco, el banco o las cooperativas, o bueno, el entorno, el ecosistema financiero, no te desembolsa de manera inmediata. Entonces, tú necesitas la plata ya. ¿Quién está ahí en la puerta golpeando? De hecho, además muchas veces es el amigo. Claro, o es el amigo o van todas las semanas, pasan por el local, les dejan tarjeticas y les dicen, venga, aquí estoy para cuando me necesite, y les cobran el 10 semanal. Multiplique usted el 10 semanal y eso es lo que nos da a nosotros, 666% efectivo anual para negocios, 382% para personas. Entendieron el modelo de negocio para llegar a la población vulnerable. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el tema de la tasa de usura se vuelve irrelevante. Es decir, claro, nosotros no pretendemos que no exista una tasa de usura, pero lo que sí vemos es que la tasa de usura, con las condiciones, la metodología que tiene en este momento, está siendo muy restrictiva. Restrictiva porque no le permite a las entidades financieras, con la regulación que tienen en este momento, ofrecer productos de crédito a la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque la tasa es demasiado bajita y el riesgo es muy grande. Entonces, con riesgos tan altos, porque no los ven, porque no los conocen, por lo menos para empezar, es muy difícil que el sistema financiero formal les esté ofreciendo créditos flexibles y con tasas reales. Entonces, nosotros ahí también aprovecho para mencionar, desde el año pasado hemos venido trabajando en una iniciativa que se llama Colombia Progresa 2630 con otros centros de pensamiento, y en materia de inclusión financiera hay varias cosas, varias propuestas normativas que tenemos listas para entregarle al próximo gobierno para mejorar la regulación, pensando en esto, inclusión financiera, y en una inclusión, nuevamente, que lleve a los negocios y a las personas a entrar, pero de una manera, pero con educación financiera, que los lleve a tomar decisiones que sean más saludables financieramente. Dos, entonces por supuesto ahí está la modificación de la tasa del IBC, que es lo que define la tasa de usura, para que justamente no sea tan restrictivo y se amplíe, se suba esa tasa para que las entidades financieras formales y vigiladas puedan ofrecerle crédito a las personas más riesgosas. También estamos hablando, por ejemplo, de créditos digitales de bajo monto, que sea algo mucho más rápido, poder otorgarles crédito a los clientes, de tal manera que puedan solucionar el problema que les estaba diciendo ahora de la necesidad inmediata del efectivo para capital de trabajo. También propuestas relacionadas con pagos digitales, incentivar más los pagos digitales. Eso hace que los negocios funcionen más rápido y además permite que se vean los negocios en algún momento del tiempo. Y por supuesto también tenemos algunas propuestas sobre datos abiertos, no solamente finanzas abiertas. Para poder acceder a otros servicios. Exactamente, para construir esos historiales crediticios. Y historial de manera general para seguros. Sí, y el tema de seguros también es muy importante. Necesitamos que las empresas y las personas utilicen seguros
que sean adecuados para poder protegerse. Esos son el tipo de propuestas que estamos haciendo y creo que van muy de la mano con lo que hemos estado conversando de salud financiera y llevar a luchar contra alternativas informales que son demasiado costosas, pero que los empresarios no los ven así de costosos. Y que al contrario, el usuario incluso le podría salir hasta mejor estar dentro del sistema financiero, pues con Así es. estas tasas de las que hablaba Luz Magdalena. Yo quisiera para cerrar hacer un zoom in dentro de una población específica y es filtrando por género cómo se ve también ese avance en inclusión financiera. Lo pregunto porque este es un país donde muchos de los hogares son monoparentales y la mayoría de ellos en cabeza de mujeres, mujeres cabezas de familia y que incluso también son las encargadas de la economía del hogar. ¿Cómo están viendo ustedes esa población en particular y qué análisis les amerita también esa evolución de su inclusión financiera? Por favor, Empieza ahí. Magdalena. Magdalena. Bueno, el tema de brechas de género en inclusión financiera pues siempre ha estado ahí. Hemos avanzado, pero, pero de nuevo, yo creo que, digamos, las mujeres hemos visto en Colombia y en el mundo desde el 99, ¿te acuerdas? Con Muhammad Yunus y el Grameen Bank, se demostró que las mujeres éramos disciplinadas, éramos mejores Buena pagas. paga. Incluso en la No, pandemia del COVID. o sea, muchas de las llevamos más de 20 naciones años, 25 años, ¿qué? lideradas por mujeres. Prácticamente desde el 2099, casi 30 Estoy en un años. panel con mujeres, no puede ser. No, pero es cierto, entonces somos más disciplinadas para pagar, Ujú. organizadas, bueno, en fin. A pesar de eso, todavía se ven diferencias en varios indicadores, en acceso, más o menos, cada vez es menor el tema de uso, pero por ejemplo en tasas, hay tasas diferenciales, las mujeres accedemos a tasas más altas, a montos más pequeños, a plazos más cortos, es decir, nos siguen viendo más riesgosas. Y yo creo que no es un tema no es un tema subjetivo. A lo que voy es que las mujeres tenemos trayectorias económicas tanto de empleo como individuos y de negocios mucho más, digamos, nosotros lo vemos en la encuesta MIPYME, los negocios, digamos, cada vez más hay mujeres dueñas de empresas, de micro, pequeñas y medianas empresas, pero esas empresas son más de subsistencia, se crean más por necesidad. Entonces los negocios de las mujeres son un poco más pequeños, tienen una volatilidad de ingresos mucho más alta, tienen mayores necesidades de liquidez y por lo tanto las empresarias priorizan estabilidad antes de crecimiento. Y otra cosa bien importante, dadas estas características y condiciones que tienen los negocios de las mujeres toman decisión, son más aversas al riesgo. Entonces, como son más aversas al riesgo, presentan menor liquidez en sus negocios, mayor volatilidad en sus flujos de caja, priorizan la estabilidad, toman decisiones más por ser estables y no por crecer. Entonces, eso hace que al final de cuentas las condiciones de los productos financieros, en particular de crédito, sean en desventaja. Por lo tanto, yo diría que aquí hemos hecho un esfuerzo enorme, seguramente Freddy tendrá algunas cosas que decir con mayor conocimiento específico de los productos que se han diseñado, pero yo creo que con la mejor intención de diseñar mejores productos para las mujeres, hemos diseñado mejores productos para todo el mundo, porque en el caso de las mujeres hay que tener en cuenta las trayectorias económicas de las mujeres que definitivamente son diferentes a las de los negocios y también de los hombres, ¿no? Por el tema de cargas de cuidado, pues las mujeres aceptamos empleos que tengan mayor flexibilidad en el horario, más informales, Con menor remuneración. con menor remuneración, menor calidad. Entonces, todas esas condiciones del entorno laboral y empresarial de las mujeres hacen que las condiciones de los créditos sean menores, sean diferentes a las de los hombres. No sé tú cómo lo veas. Lo que pasa es que Luz Magdalena ya la respondió, pero no, pero miren, los resultados en inclusión financiera en última son los resultados del mercado laboral o los resultados en general de desarrollo empresarial. Y más que responderles de la perspectiva de inclusión financiera, les cuento una experiencia que tuve en un ejercicio que hicimos con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga en distintas regiones del país. Hicimos un juego allá, y un juego en donde buscábamos que las personas intercambiaran un regalo y después de intercambiar ese regalo vieran primero calificaran cuál era la felicidad que les daba ese regalo y en la medida que lo iban cambiando pues vieran si iba aumentando esa calificación o esa felicidad asociada a ese regalo.
hay unos temas muy culturales que hacen que las mujeres, estoy retomando también lo que dijo Luz Magdalena, que las mujeres lleguen a cierto punto y ya decidan no buscar más mercado para cambiar ese regalo. Que a nivel empresarial llegan hasta cierto punto en donde pueden en donde pueden mantener el negocio, no toman riesgos o toman menos riesgos que los hombres eh, y en general diseñan, o sea, eso que se ve en el juego, se ve en los asuntos de desarrollo empresarial y en los asuntos de acceso a servicios financieros. Buscan llegar a un nivel de satisfacción en donde no toman mayores riesgos, pero en donde además no tienen mayor posibilidad de crecer. Y uno al final ve que hay más negocios de mujeres sin duda y por esa razón cuando uno mira estadísticas de microfinanzas, las mujeres son las que más acceden a microcrédito, pero casualmente son negocios que no necesariamente crecen o tienen el potencial de crecimiento que pueden tener negocios liderados por hombres. Esto me lleva a una conclusión y es que sí, sin duda hay cosas por hacer en inclusión financiera que igual se han hecho, que hay tareas que han desarrollado bastante entidades tradicionales y no tradicionales. En el sistema financiero cooperativo soy testigo de eso, pero esos asuntos de discusión de equidad de género y de cambios culturales no se pueden perder de vista porque al final el resultado que se está generando en acceso a servicios financieros tiene mucho que ver con lo que pasa en el mercado laboral y con lo que pasa en asuntos de desarrollo empresarial. Entonces, tenemos que seguir promoviendo esta discusión, tenemos que seguir impulsando que entidades como el Departamento de Prosperidad Social trabaje por asuntos de equidad de género. No podemos perder de vista que estos asuntos son importantes porque al final garantizar pues construir equidad también es generar una mejor prestación de servicios financieros. Sin duda, en la inclusión financiera está parte del desarrollo y el progreso de nuestro país. Entre más acceso tengamos a estas oportunidades dentro del sistema, más podemos crecer también en términos de negocios y en términos de desarrollo de carrera, incluso y profesional de muchos actores dentro de Colombia. Gracias, Luz Magdalena, por acompañarnos en este espacio. Gracias, Jocelyn, a ti por este espacio tan chévere y a Freddy también. Gracias, Freddy, por estar con nosotros. Gracias, Jocelyn. Un honor, Luz Magdalena y Jocelyn, estar con ustedes. Saludos a todos los usuarios de Forbes. Bueno, y a ustedes los invitamos a que sigan conectados con todos los contenidos de nuestro foro Banca, Inversiones y FinTech y no se pierdan ningún detalle a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Forbes Colombia. Muchas gracias.